Muy buenas, familia. Bueno, llevo un tiempo dándole vueltas a ese mensaje de control y gestión de poblaciones que acuñamos constantemente los cazadores, los medios de comunicación cinegética, incluso las asociaciones y entidades que nos representan, para defender y para, de alguna manera, explicar nuestra actividad. Y personalmente se me queda pobre, ¿no? Y no sé si pobre, pero desde luego sí que le encuentro lagunas, ¿no? Y no me malinterpretéis, ¿eh? Siempre he dicho que la caza no solo es una gran herramienta para la conservación y para la gestión de especies, sino que además se ha demostrado como una herramienta eficaz, selectiva, natural, y en un momento en el que es evidente que tenemos superpoblación de determinadas especies y en el que además estamos constantemente en la necesidad, ¿no?, de explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos, pues probablemente no solo es un mensaje real, sino que además es un mensaje de gran calado al que merece la pena darle profundidad y respaldo porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero como decía, le veo lagunas. Le veo lagunas, incluso encuentro otros mensajes mucho más potentes y de mayor fortaleza y sobre todo mucho más difíciles de poner en entredicho, ¿no? Porque al final todo el tema de control y gestión de poblaciones está muy bien para algunas, o la mayoría de las modalidades de la caza mayor, para jabalineros, monteros, recechistas, ¿vale? Incluso para algunas modalidades de la caza menor, como puede ser el conejo. Pero bueno, yo que soy becadero, yo que soy cazador de becada, ¿cómo adapto ese mensaje para defender la caza de sordas, para defender mi modalidad, ¿no? Y lo mismo que me ocurre a mí, seguramente le ocurre al perdicero, le ocurre al que va al puesto fijo al zorzal, o a la paloma, o a la torcaz, o el que caza la codorniz en verano. Porque al fin y al cabo, pues estamos hablando de especies que no están generando problemas en cosechas, que no generan accidentes en las carreteras y, por supuesto, especies que en ningún caso son plaga, ¿no? Además, fijaros un detalle, ¿no? Y es que cuando insistimos en esa idea como foco principal, quiero decir, para defender la caza del control y de la gestión de especies, de alguna manera también estamos aperturando un debate, porque cuando hablamos de control de especies, a través de la caza, pues puede venir alguien y poner encima de la mesa otras alternativas, como puede ser no sé, el de la esterilización, por ejemplo, ¿no? Aunque se haya demostrado que es mucho más costosa, muy poco natural, mucho menos efectiva. Otras veces utilizamos la riqueza y la gran economía que genera la caza para defender nuestra actividad, pero del mismo modo puede venir alguien y hablar o proponer o dejar encima de la mesa modelos económicos que sustituyan, ¿no?, esa riqueza y esa economía que genera la caza de forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, por eso para mí creo que hay como decía, un mensaje mucho más potente, mucho más original, que tiene mucho más que ver con los orígenes de la caza, como es el aprovechamiento de la carne. Principalmente porque, insisto, creo que es lo que da origen a la caza. Creo que ha tenido mucho que ver en nuestra evolución como sociedad para llegar a donde estamos hoy en día. Pero sobre todo porque al final, cuando nos vemos atacados por ahí, o si nos vemos atacados por ahí, cuando alguien pretenda poner en tela de juicio esto, ya no solo está atacando a 1 millón de cazadores, sino a muchísimos millones de personas, a toda esa sociedad que consume carne, que consume productos de origen animal, que disfruta comiéndose un filete de ternera, una tortilla de patatas o no sé, o chuperreteando las cabezas de los langostinos en Navidad. Y quizás aquí lo que deberíamos de hacer es mejorar la forma en que comunicamos lo que hacemos, explicar mejor que es igual de lícito comerse un filete de ternera que un filete de corzo, que los dos son igual de éticos, igual de sanos, solo que este último además pues es más justo y más libre, ¿no? Y en este punto pues seguramente nos vamos a encontrar de bruces con los veganos, que están en contra de cualquier tipo de aprovechamiento animal. Yo no creo que sean una moda. Hay mucha gente que opina que el veganismo es una moda. No sé, si lo fue en algún momento, desde luego ha venido para quedarse, o eso me hace pensar la gran industria que está respaldando ese modo de vida. Pero aún así creo que es mucho más sencillo explicar y rebatir que una elección personal, una iniciativa personal no puede convertirse en una doctrina totalitaria que obligue al resto de la sociedad a seguir esas mismas pautas, ¿no? Yo creo que al final, como elección personal, debe de quedarse ahí, ¿no? Y además es que creo que estamos perdiendo de vista y olvidando con demasiada frecuencia que el ser humano sigue formando parte del ecosistema, sigue formando
parte de la cadena alimenticia, domina la cadena alimenticia. Como tal, somos omnívoros, comemos carne y simplemente hay que explicar que es igual de loable a toda esa gente que come carne y que censura la caza, que existe, ¿vale? Esa hipocresía y esa ignorancia la vemos a diario, pero quizás ahí es labor nuestra, ¿no? Explicar que es igual de loable comerse un pollo que has comprado en el lineal de un supermercado que una perdiz que acabamos de abatir en el monte, ¿no? Porque al final el cazador, y todo esto de alguna manera apoya la reflexión que pretendo compartir con vosotros, el cazador caza por instinto. Yo creo que es el primer aliciente que nos lleva al monte. Luego nuestra acción de caza contribuirá a ese control de poblaciones que hablamos y a otras muchas cosas que son absolutamente necesarias. Pero yo creo que lo primero, lo que razona perfectamente nuestra actividad es ese instinto con el que nacemos todos, más allá de que unos lo tengan adormilado y otros lo tengan más vivo, ¿no? Y bueno, esta es un poco mi opinión. Creo que control de poblaciones sí, gestión de poblaciones por supuesto, creo que además es una necesidad, es algo absolutamente clave en pleno siglo XXI, como decía antes, pero sin perder de vista otros argumentos de mayor rotundidad, mucho más difíciles de rebatir y que de alguna manera nos pone en común con mucha más gente que igual que nosotros, pues come carne y de alguna manera nos une, ¿no? Esta es mi opinión. Como siempre, aquí debajo tenéis un sistema de comentarios en el que os invito a que dejéis la vuestra. Y poco más que decir, mucha paciencia en este tiempo que estamos viviendo de confinamiento. Mucho ánimo a todos los que estáis peleando con el bicho, con el coronavirus, y bueno, yo creo que antes o después esto quedará en un mal recuerdo. Seguiremos con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida y podremos volver a salir al monte y a disfrutar de nuestros perros, de la naturaleza, de las especies. Y lo dicho, quedará como un mal recuerdo. Así que nada, mucho ánimo, mucha fuerza y como siempre, un abrazo y al monte.